Buenas tardes y bienvenidos a este conversatorio, que no conversatorio, en Cosentino City, en Madrid. Muchas gracias a Cosentino por organizar esta conversación, este encuentro, con motivo de los más de 10 años de recorrido que lleva Mugaritz y Cosentino, un recorrido no solo profesional, ¿verdad, Santiago?, sino también personal y de mucho afecto. En una ciudad, en Madrid, que está ahora mismo en plena ebullición gastronómica por la celebración de Madrid Fusión y, bueno, con un panel de invitados a los que a buen seguro conocen. Yo me presento, que soy el que a buen seguro no conoce, soy David García, que es director creativo de Yorokou, y para no perder más tiempo paso a presentarlo. Está con nosotros el anfitrión de este evento, Santiago Alfonso. Voy a leer tu cargo, Alfonso Santiago, porque es nuevo, vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa Cosentino. Sí. Tenemos también a distancia en Bilbao, es decir, en un lugar mejor, a Iñaki Martínez de Alberiz, sociólogo, profesor docente en la Facultad de Sociología y Comunicación en la Universidad del País Vasco y una persona que lleva mucho tiempo investigando acerca de la dimensión cultural y social de la gastronomía. Bienvenido, Iñaki. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y, por supuesto, Andoni Luis Aduriz, chef, pero escapista, desde que entró en la escuela de hostelería, de la escuela de cocina, en la adolescencia. Desde entonces, una reputadísima carrera escapando de sí mismo. Y un amante, por eso, de las sobremesas como espacio de reflexión y de generación de ideas. Bienvenido, Andoni. Muchísimas gracias. Y quería, bueno, empezar, como sabremos, como casi todo el mundo sabe, casi todo el mundo que tenga un poco de interés en este tema de la gastronomía, acaba de inaugurarse la temporada en Mugaritz, una temporada con un concepto, una idea alrededor de la que gira todo, las primeras veces. Y al hilo de eso yo quería que empezásemos a hablar de las primeras veces. La cocina, vamos a hablar de la cocina como espacio. La cocina es probablemente el primer lugar de experimentación, de aprendizaje, de afecto familiar que hemos experimentado la mayoría de nosotros, y quería que para empezar nos contaseis, que empiece el que quiera, cómo es vuestro primer recuerdo en la cocina, casi siempre ligado, imagino, a una intimidad familiar, a un sitio en el que comienzas a descubrir la naturaleza y los procesos de transformación que se dan en la naturaleza. El que quiera presentarse como voluntario para comenzar, Santiago. Pues yo mismo, pues mis recuerdos como yo me relacioné con la cocina es probablemente en el entorno familiar. Yo nací en el año 65 y en una casa que era del siglo XIX y vivía con personas mayores, abuelas, tías, mi madre y demás. Entonces había un alto nivel de cocina. Es decir, lo único que tenía que hacer es satisfacer a la hora habitual del desayuno, merienda, comida, cena y tal, el alimento y demás, y allí había un alto nivel de cocina andaluza, y no sé, de todo esto de la cocina mediterránea y demás, yo creo que yo lo vivía allí, ¿no? Y bueno, pero no tenía yo una especial atracción por la cocina en ese momento. Yo era muy travieso y mi mundo estaba en la calle y no en la casa ni en la cocina. Y solamente hasta que me fui años después a estudiar a Granada, a la universidad, pues me enfrenté a la dura realidad de que uno tenía que o ir a que le hicieran de comer o hacerse uno mismo. Y animado por otros compañeros del piso que compartí durante 5 años en Granada, me inicié en las pastas, en la tortilla de patatas, en todo lo que cada uno enseñaba al otro. Y para mí esa etapa del 83 al 88 es mi gran etapa en el mundo de la cocina. Y después volví a la etapa inicial, que me dio la Sí, después de pasar por los clásicos de la supervivencia, sí, hemos visto también. Muy bien, pues, Iñaki. Bueno, yo de chaval era un comensal absolutamente funcional, y como tenía ínfulas intelectuales, pues tampoco le daba demasiada importancia al contacto con lo material, ¿no? Y bueno, llegué a la cocina huyendo de otro lugar, de la sociología, y mi primera vez es con Mugaritz, imagínate. El primer contacto es como aterrizar en Marte, ¿no? Y con el tiempo, pues la verdad es que
he recuperado, no recuperado, sino que he ganado en cierto respeto hacia lo material y cierta dejación o desprecio incluso de lo intelectual. Así que para mí fue como una epifanía lo de la cocina. Andoni, ¿tu primera vez en la cocina, en el espacio, en casa? Bueno, yo estoy convencido que el recuerdo que tengo, el primer recuerdo que tengo me lo he inventado. O sea, no es verdad. O sea, seguramente es más un deseo que algo cierto, ¿no? Está muy cincelado. Algo sería verdad, pero yo recuerdo que en la casa de mis padres era muy pequeñita, de menos de 70 metros cuadrados. Convivíamos mis hermanos, mis padres y yo. Entonces, claro, los espacios casi son más de... Bueno, mira, ahora me estoy dando cuenta que viví en un yate y no me había enterado, ¿sabes? O sea, y, claro, la cocina, que era un espacio, era quizá el espacio de mayor convivencia, porque mientras mi madre hacía, yo estaba en la mesa jugando y había una radio, entonces todo pasaba allí. Entonces, inconscientemente, yo estaba oliendo cosas, estaba escuchando sonidos y jugábamos debajo de la mesa o encima de la mesa. Y después comíamos allí y hacíamos sobremesa ahí hasta que íbamos al espacio del silencio que era la sala dormitorio, porque claro, como vivíamos en un sitio tan pequeño, pues los espacios están muy aprovechados, ¿no? Pero bueno, mi lugar de juegos era esa pequeña cocina. Cada vez más las cocinas han dejado de ser solamente talleres de elaboración, se han convertido en espacios sociales, en lugar de ser un lugar de servicio para ofrecer algo a un invitado, se han convertido en espacios que se convierten en sociales desde el momento de la elaboración. Se ha introducido a la gente con la que quieres compartir ese momento también en la cocina para que sea partícipe de ese momento también. ¿Creéis que hemos pasado de una concepción íntima y privada y familiar de esos espacios de la cocina a un acto que es más compartido y más público? ¿Hemos cambiado la percepción que tenemos de la cocina para convertirla también en un espacio de exposición y de contacto con la gente que viene a visitarnos? Yo estoy convencido que sí, David. Es una realidad que desde el punto de vista de la transformación arquitectónica del espacio del hogar y demás, se ha producido esa hegemonía o el poner al espacio de la cocina en el centro del hogar, el ser el corazón del domo, que decían los latinos, ¿no? Y esto pues tiene que ver pues con el hecho de que en la preparación de las comidas, a cualquier franja del día, pues se establece una convivencia que raras veces se genera en otro espacio. Si te pones a verlo en televisión o en otro lugar donde estás trabajando y demás, que también cada vez más esas otras cosas están invadiendo la cocina, que es otro tema, pero bueno, en el sitio donde se puede hablar, en teoría, mientras comes o prepara y demás, pues esa es la cocina. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que explica que tomen ese papel predominante o hegemónico en el entorno doméstico. Iñaki, ¿cómo crees tú que ha cambiado este uso social de la cocina desde que era precisamente eso, un espacio íntimo en el que solo estaba la familia y en el que casi todo el mundo sobraba, salvo la gente que estaba haciendo de comer, a ahora que es casi un sitio al que se invita a la gente a que entre? Es un poco extraño que lo diga yo desde la sociología, pero yo querría objetar un poco al uso que estáis haciendo del término social. Yo lo social no lo entiendo como relaciones entre personas. Yo creo que la cocina es muy social, pero es porque se producen precisamente relaciones no solo entre personas, sino relaciones con alimentos, con cacharros para cocinar. Yo creo que la cocina hoy en día es seguramente el ámbito más interesante de la casa, porque las habitaciones están básicamente conectadas con el exterior a través de las redes y los medios de comunicación convencionales, es decir, la tele, no genera más que redundancia, una información absolutamente repetitiva, ¿no? Lo interesante yo creo que está sucediendo en las cocinas, ¿no? Yo las cocinas ahora me las imagino como estaciones meteorológicas casi. Es decir, la información más compleja se está produciendo allí y seguramente requerirá de cierta imaginación para estar a la altura de esa complejidad, ¿no? Yo creo que la cocina es el puente que tenemos con el exterior y es el espacio desde el que tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo en nuestro contexto y cómo nosotros contribuimos a crear esa realidad que nos rodea, ¿no? Andoni, yo creo que es también un puente al pasado y al legado que recibimos no solamente de nuestras familias, sino también de toda la cultura que conocemos. Es casi el primer paso
que tenemos hacia la cultura que habitamos es lo que comemos, cómo nos alimentamos, cómo sobrevivimos. Bueno, es que estáis cruzando temas que trazan algo bastante complejo, ¿no? Yo me imagino aquellos inicios alrededor de un fuego donde la gente se encuentra, donde seguramente se inicia el lenguaje, donde probablemente no solamente se come, sino que se construyen relaciones. Aquello se ha ido como generando no sé, procesos mucho más sofisticados. Claro, es que seguramente han evolucionado las cocinas en diferentes ámbitos. Si tú tenías un ámbito más popular, no sé, más humilde, el centro del o sea, el espacio público general de la casa sería la cocina. De hecho, estoy visualizando ese siglo XVI, donde en las novelas de pícaros se hace un dibujo de cómo se vivía, ¿no? Entonces está básicamente el fuego, que es un espacio para calentar, pero a la vez para sahumar, para conservar, para secar lo poco que hay, y es el espacio de convivencia. Quizá en otros lugares más sofisticados, con servicio y tal, las cocinas entran en una suerte de dependencias ajenas a la vida común, ¿no? Y seguramente ha habido una evolución constante en ese sentido. O sea, depende de en qué estrato social estés, la cocina significa una cosa o significa otra. En mi casa siempre fue el espacio de encuentro. O sea, yo siempre ha sido el espacio de encuentro entre todos nosotros y el espacio de conversación, porque además no había, en aquella época no había televisiones, había una radio quizá, pero bueno, era el lugar donde nos contábamos las cosas y comíamos. También tengo que decir que somos muchas veces especialmente, no sé, generosos a la hora de interpretar cómo cada uno, o cómo en términos generales se utilizan esas cocinas. O sea, hay mucha gente que no sabe cocinar y que la cocina simplemente, quizá el instrumento que más se utiliza es un microondas. O sea, simplemente se calienta y ya está. Y aquellas familias donde había como un fuego encendido, ¿no? Como eterno, ¿no? Quizá ha pasado bueno, pues a ser algo muy utilitario, comemos lo que necesitamos y quizá el fin de semana ya pasan otras cosas. Ya se dedica más tiempo, ya entras en otras maneras de dedicarle, pues no sé, otra atención diferente. Bueno, el mundo ha ido cambiando, ¿no? O sea, en realidad, cuando hablamos de cocina, hablamos de muchas formas de estar en el mundo, de vivir y de incluso querer estar, porque hay una parte también como de intención y de no sé. Recuerdo una conversación que tuvimos hace unos meses que hablábamos de que tampoco ayuda mucho el estilo de vida que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades, en la que no hay espacio casi para la cocina, en la que las viviendas son tan reducidas, sobre todo en ciudades como Madrid o como Donosti, que tienen problemas evidentes de tamaño y precio de las viviendas y que no crean espacios que sean amigables para eso, para pasar tiempo dentro y para cocinar. Quiero decir que puede que esto sea una consecuencia también del tiempo que vivimos. Bueno, para una parte de la población, la cocina como espacio donde se cocina y se consume, donde se elabora y se consume, está en la calle ya. O sea, hay una parte importante de la gente que no le interesa nada. Ojo, y además quizá entre semana y fin de semana el mismo espacio cumple funciones distintas. Pero bueno, esto es una sospecha que tengo yo. No es lo mismo también en un pueblo que en una gran ciudad. Y a mí me gusta mucho, porque creo que es bastante acertado, el término ese de comemos como vivimos, ¿no? O sea, cómo vives y veremos, y seguramente nos sale un reflejo, nos sale una sombra de cómo son tus hábitos, ¿no? Tus modos de vida. Quería comentar con vosotros, tú lo comentabas que quizá, acerca de la comensalidad y del acto de comer y de convertir eso en uno de los, voy a llamarlo, no sé si que Iñaki me corrija, pero actos humanos compartidos como más ancestrales y más importantes de nuestra vida, la comensalidad y reunirnos alrededor de una mesa.
te va a corregir. Ya, pero no tengo nada contra porque hemos venido a concursar y aprender. No yo no estoy para corregir aquí, ¿eh? También, Iñaki, también puedes corregir a Santiago y a Andoni si lo consideras. Estando aquí fuera, me siento como un observador, ¿no? De lo que estáis diciendo. No, hablad con libertad, por favor. Pues me refería precisamente a esa hoguera, que es como el primer espacio de comensalidad que ha tenido la especie humana. Y lo decía, somos lo que comemos, pero sobre todo cómo comemos y cómo desarrollamos ese acto, cómo hacemos socialmente todas esas celebraciones, todas esas reuniones. Yo quería saber cuál es vuestra visión acerca de por qué hemos escogido este lugar para nuestros momentos más importantes, Santiago. ¿El espacio de cocina? El espacio de cocina y el acto. Pues la verdad que... ¿Por qué alrededor de la comida y no de cualquier otra cosa? Sí, de estar en el bosque o por ejemplo, en otro sitio o en cualquier otro lugar más bueno, pues no sé, aquí tenemos que pedir la ayuda de los tacañones, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que al final hay aquí un elemento ancestral. Yo creo que la comida es un poco lo que te reconcilia con el final de un algo, ¿no? En otras veces será el inicio de algo importante, ¿no? Pero más en el final, oye, de una jornada o de una primera parte del día y demás, donde se trata de decir, oye, paramos y hablamos y nos miramos a los ojos y saboreamos. Yo creo que cuando entran todos los sentidos en escena, el olfato, el gusto y el tacto de los alimentos, es en torno a la comida, porque puedes poner en marcha esa experiencia sensorial como en ningún otro lugar. En alguna actividad deportiva contemplativa, ¿qué puedes ver? Como 22 hombres le dan patada a una pelota de cuero y demás y tal, muy bien, puedes de vez en cuando aplaudir o silbar y tal. Yo creo que en torno al alimento y al comer y a lo que sucede normalmente en una cocina, pues interviene nuestra plenitud de los sentidos como en pocos otros ámbitos. Iñaki, aquí vamos a pedir el comodín del académico. Aquí queremos... Bueno, por favor. Hemos escogido este lugar, este momento. ¿Qué mal suena eso de académico? Yo os iba a plantear, ¿no? Pensad lo interesante que sería la cocina si en vez de imaginárnosla como un espacio soleado, amigable, que busca la conciliación, fuese un espacio pensado para generar controversia, es decir, para conocer, pero no conocer como hemos conocido siempre, ¿no? Con lo que vemos y con lo que oímos, sino conocer el mundo a través del comer, comiéndonos el mundo. Yo creo que esto sería, se supone que Cosentino es una empresa muy enfocada en el diseño, sería un planteamiento mucho más interesante. ¿Cómo diseñamos un espacio que en vez de generar armonía, genere controversia, genere discusión, genere vida? Porque tenemos una imagen demasiado idealizada de la cocina si es que empezamos a partir del fuego ancestral. Yo la cocina convencional la quemaría, como lamentablemente se quemó aquella cocina de Mugaritz, y pensaría en espacios precisamente para generar conocimiento, pero siempre desde la controversia, desde el desacuerdo, porque si no, no se genera información, sino redundancia. Y yo creo que en la cocina tenemos que huir de bastantes tópicos, porque hablar de estos tópicos de la cocina como un espacio de sociabilidad, yo creo que desmerece mucho lo que la cocina ha conseguido hasta ahora y puede conseguir en el futuro. Andoni, ¿tú crees que debemos instalarnos en la incomodidad precisamente que genere eso, un poco de inquietud para buscar nuevas ideas, nuevos enfoques? Estaba pensando que llegas un día de trabajo, hecho un Cristo, y te metes en la controversia, ¿no? Para rematar el día. Para rematar. Pues realmente te buscas la manera de no ir a casa. O sea, sinceramente. No, pero mira, yo me gustaría compartir otra idea que no tiene nada que ver, porque por eso soy un escapista, y es una reflexión compartida muy curiosa, ¿no? Yo recuerdo que, al menos cuando yo era más joven, quizá el tema tabú dentro de las familias, el espacio fronterizo entre unos mundos y otros, de ser parte o no ser parte, por ejemplo, era el sexo. O sea, el sexo era un tema fronterizo. Han ido pasando los años, y yo me doy cuenta que muchas familias, los hijos, las hijas tienen relaciones, los padres no entran, no salen, pero hay un punto de inflexión determinante, que es, tú puedes tener relaciones con quien tú quieras, pero no forma parte de la familia
hasta que no come con nosotros. Entonces, es muy curioso porque alguien puede tener muchas parejas y es como intrascendente, o sea, no cuenta, no computa, es dentro de la vida íntima del individuo, ¿no? Los padres ahí no entran, pero sí hay un hecho clave, que es ya cuando algo se consolida como parece que puede ser serio, que es cuando ya comemos juntos. Y esto yo lo he venido viniendo, lo voy viendo y me llama la atención porque dices, cocho, esto ha saltado de la cama a la mesa. Y es como muy curioso, ¿no? Sí, pero uno de los hitos de la relación, en la primera cita, el primer beso, la primera vez que vas a comer a casa de los padres de tu pareja. Exactamente. Sí. Y yo creo que también, no sé si os ha pasado, pero que en un ámbito familiar, cuando miramos al pasado, las primeras veces que comemos en casa, que haya cosas que no se discutan en casa. Esto no se discute en la mesa, hay cosas que no se hablan en la mesa, no se discute en la mesa. Y que ahora lo que busquemos es el enfoque contrario, el de generar esa efervescencia en el debate para poder encontrar nuevos enfoques. Es decir, es como una especie de aproximación a lo que era la mesa en el pasado y la nueva, que es como enfocamos ahora lo que viene. Pero fijaos, estáis llamando a esto conversatorio. Yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? De generar no solo un diálogo, sino también generar entre nosotros cierta controversia, ¿no? Bueno, yo aquí si tengo que provocar, provoco. En ese sentido hablaba de generar controversia, no que lleguemos a las manos. Yo creo que la cocina básicamente ahora es uno de los pocos espacios donde, hablabais antes, ¿no? Es lo público y lo privado. Yo creo que lo privado es muy evidente ya porque se está publicando en las redes. Pero la cocina sigue siendo, yo creo, que uno de los pocos espacios, junto con los espacios dedicados al aseo y a otras cuestiones más perentorias, en la que lo íntimo, es decir, y yo creo que el acto de cocinar es un acto muy íntimo, y el acto de servir comida y de comer también frente a otros es un acto muy íntimo, se hace público. Ahí no hay paredes, no hay velatorios, no hay cortapisas. Entonces, en ese sentido es un espacio muy interesante, porque cuando cocinamos estamos relacionándonos desde la materia misma en sus escalas más microscópicas hasta con problemáticas que están fuera de la cocina, que son más complejas, más sistémicas, como yo que sé, pues el cambio climático. Yo creo que el COVID, entre otras cosas, nos ha enseñado eso, ¿no? Que lo muy cercano y lo muy lejano están muy cerca uno de otro, que lo microscópico y las escalas macro están muy cerca unas de otras, y esa experiencia no la podemos tener, desde luego, en espacios amables como el salón, la sala, las habitaciones. Solo se produce en un lugar donde lo matérico directamente está en relación con quienes nosotros y nosotras somos, que son la cocina y el baño, básicamente. Acaba de sacar el tema Iñaki y yo no venía con mucha intención de hablar de la pandemia porque estoy harto de que forme parte de cualquier conversación, pero es verdad que ha conseguido que nos demos cuenta de que formamos parte todos de lo mismo y de que si alguien pide pangolín de segundo en China, al final aquí tenemos un problema también, podemos tener un problema, aunque no haya sido esa la causa, quiero decir, es una caricatura, ¿no? Pero desde un prisma gastronómico o de ese acto social, también podemos percibir que formamos parte de lo mismo todos a la hora de relacionarnos con este acto, con la comensalidad, en el sudeste asiático, en Latinoamérica, aquí en España. ¿Sirve esto también para que sirva como percepción de que formamos parte de lo mismo, de que la especie humana es única y forma parte de un mismo colectivo, Santiago? Yo estoy totalmente convencido. Creo que una de las muchas lecciones de esta pandemia que hemos vivido y que todavía estamos con esos coletazos, esperemos, pues esa cura de humildad para la humanidad, ¿no? Ese sentimiento de superioridad que como especie teníamos sobre el resto de las especies animales y demás en este planeta, pues nos ha bajado un poquito los humos, ¿no? Pero nos ha puesto todo y nos ha igualado a todos los seres humanos en los 5 continentes, de todas las condiciones, de todos los colores y demás. Y creo que eso ha sido de verdad algo que espero que cale. El tema que da siempre para muchas tertulias. ¿Qué quedará después de esto? ¿Cómo seremos de bueno o de malo después? ¿Cómo saldremos mejor y todo eso? Bueno, yo me quedo con lo que ha pasado, no con lo que pasará. Pero lo que ha pasado es que nos ha bajado los humos. Así de claro. Y nos ha
puesto muy de manifiesto el sentido de la finitud, del límite que tenemos, ¿vale? Y de que, bueno, pues hay algo que en todo momento puede cambiar el estado de las cosas. Y, Andoni, ¿tú podrías contarnos o tienes una idea de qué es eso que nos une a través de la cocina en Latinoamérica, en el sudeste asiático, en cualquier parte del mundo? Bueno, para mí, cuando muchas veces decimos que la cocina es una forma de comunicación, seguramente no es una forma de comunicación, pero tiene algo común con los lenguajes, ¿no? Con las formas de relación entre comunidades. Y sucede que una constante es que cuando tú cambias de espacio y te acoge una comunidad, te da lo mejor que interpreta que tiene. Y siempre es uno de los elementos es su comida, ¿no? Si tú desprecias su comida, desprecias su cultura. No te digo más. O sea, tú te tienes que comer lo que te den. Y a veces es muy comprometedor, porque a mí me ha pasado estar en Filipinas y te dan un balut y yo iba con gente en mi equipo que casi se desmaya. Entonces, claro, pero nos lo dio el abuelo en un ritual que realmente allí lo que él estaba transmitiendo era a través de esto que yo te voy a dar de comer, está todo lo que nos representa. Y poca broma, o sea, una cosa muy seria. Es decir, si yo rechazo tu comida, te estoy rechazando a ti todo lo que representas, tu cultura, tu lenguaje, tu manera de querer estar en el mundo. Y eso es algo muy serio. Y esto creo que une a todas las personas de este planeta. O sea, que sí, de una forma u otra, en términos generales, al menos una gran parte de la población, tenemos una vinculación con los alimentos que le hemos puesto una tarea de representación importante, ¿no? Iñaki, ¿tú crees que hay un hilo que nos une y que debemos reivindicar o tenemos alguna opción? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Antes decíamos, ¿no?, que seguramente si reparamos en lo que decimos sobre el mundo o en cómo vemos el mundo, diferiremos mucho, ¿no? Dependiendo de qué lugar del mundo procedamos. Pero seguramente todos, o casi todos, construimos el mundo de la misma manera cuando comemos y cuando cocinamos. Yo creo que es una acción en la que todos nos reconocemos. Y probablemente no hay tanta variedad, digamos, como a nivel de discursos, a nivel de imaginarios. Yo creo que es un acto de reconocimiento del otro, el verlo comer, o comer juntos, o cocinar juntos, ¿no? Sí. Quería hablar un poco ahora no sé si llamarlo, o sea, si es desde un punto de vista técnico, pero del espacio físico de la cocina y de cómo se ha transformado a lo largo del tiempo. Cómo, por ejemplo, se ha unido a la cocina al comedor. Y si dice esto algo de nosotros y de las personas, más allá de que sea una tendencia de diseño que puede obedecer a un momento determinado, una circunstancia, ¿cómo lo ve Santiago y qué retos ofrece eso para una empresa como Cosentino que tiene que ofrecer soluciones a esas necesidades? Lo que mencionas es una realidad, digamos, de la distribución, del layout que dicen los británicos, ¿no?, de cómo es el hogar, el espacio de hogar o el espacio de restauración, si hablamos de un espacio público y demás, ¿no? ¿Qué metros cuadrados le damos a cada espacio? Habla mucho, pues bueno, del tipo de vivienda que tienes, que te puedes permitir tener y demás, pero hasta en la VPO, arquitectos que saben del tema y demás, me comentan de cómo ha ido evolucionando también lo que empezamos a ver en los años 80 con la llegada a las series de televisión de los seriales estos americanos, ¿no? De esa familia, de cómo llegaban de fuera, de clase, de esto, lo otro y tal, todo el mundo a la cocina, esa cocina americana, que se le llamó así por esos seriales y demás, pues la verdad que ha ido calando y se ha ido produciendo una ampliación del espacio de la cocina, que era el lugar más cerrado, con la puerta siempre cerrada, los humos y tal, a cómo le ha ido comiendo espacio al salón, porque en el salón se hace menos vida. Y se ha ido integrando de 2 a 3 piezas de la casa, como dirían los mexicanos, se la ha jalado el espacio cocina, literalmente. Entonces, eso da cuenta o refleja la preponderancia que hay respecto de dónde queremos pasar y hacer vida. El espacio de baño también ha ganado también importancia, los cuidados, el estar, en fin, el bienestar personal y demás. Y en este tiempo que acabamos de pasar, lo que nos dicen
las estadísticas y demás, que lo que más se está reformando es los espacios de terraza, los espacios de exterior, el ganarle aunque sea 1 metro cuadrado al exterior, porque necesitamos respirar, necesitamos salir de las 4 paredes que nos han estado oprimiendo durante un año, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos coloca como empresa en la oportunidad de detectar esa necesidad social, esa realidad, y ser capaces de diseñar productos que satisfagan esa necesidad. En definitiva, esa es un poco digamos, la tarea del marketing, detectar oportunidades e intentar satisfacerlas vía diseño de productos. En una cocina como la de Mugaritz, Andoni, ¿cómo se ha producido esa transformación desde que comenzaste hasta ahora? El espacio físico, porque yo creo que eso también cuenta un poco la historia de Mugaritz, las necesidades que ha habido a lo largo de más de 2 décadas de carrera. Bueno, bueno, aquí voy a volver a inventarme mis recuerdos, pero es verdad que yo tengo la imagen de esas brigadas de cocinas en aquellos primeros hoteles, principios del siglo XX, las imágenes que ves del Hotel María Cristina de San Sebastián, 1912, que seguramente es cuando arranca todo lo que es la hostelería pública de calidad, cocinas, bueno, pues de aquella manera, lo que se entendía que era un servicio muy en precario. O sea, aquellas personas no se pensaba en ellas. O sea, que yo era... O sea, no tiene nada que ver con lo que hoy se entiende que tiene que ser una cocina, que le da dignidad al cocinero. Muchas veces el cocinero es el propio propietario, así que va a pasar mucho tiempo ahí. Claro, la cocina Mugaritz cumplió en primera instancia pues un proceso natural, ¿no? Que es la metes donde puedes. Con el tiempo, sobre todo después del problema que tuvimos, del incendio que tuvimos, ya empezó a entrar luz natural, ganamos en espacios que tienen y describen una intención. Para nosotros era muy importante el tipo de iluminación, de qué forma, quiero decir, tú si estás en un sitio que respira excelencia, limpieza y orden, tú mentalmente entras en esas dinámicas. Entonces, lo que no puede ser es que busquemos, digamos y aspiremos a algo que es excepcional en unas herramientas que no lo son. Entonces, yo creo que esto ha venido cambiando y ha venido cambiando porque se ha interpretado que era necesario. No sé, había que adecuarlo. De ese espacio también, claro. El primer mensaje que tú envías a tu equipo, de cómo tienes que contar lo que es Mugaritz. Exactamente, nosotros tenemos una cocina, yo creo que después ha habido muchas más parecidas, pero que fue muy osada, muy atrevida. Bueno, en aquel momento toda blanca, casi parecía una nave espacial. Yo recuerdo una ocasión en que entraba la gente y nos decía, parece una nave espacial, no hay ni fuego, o sea, es que no hay fuego, no se ven fuegos. Bueno, pues es cierto, o sea, todo tiene un tono que describe para mí, desde mi punto de vista, una intención. Y además, nada más entrar, los que estamos allí trabajando, enseguida entras en esa energía y entras en esa, bueno, con ese clima, ¿no? Pero a mí me parece vital, o sea es como un mensaje muy subliminal. ¿Y cómo realizas la aproximación a los materiales, no solamente desde un plano estético, sino también técnico? ¿Qué le pides a lo que forma parte de tu cocina? Mira, yo necesito una sensación en todo momento de orden y limpieza. Porque nosotros estamos muy enfocados, más allá de lo que hagamos, más tradicional, más creativo, hay una búsqueda de la excelencia constante. Y eso requiere un tono, nosotros internamente muchas veces solemos comentar, ¿no? Al final esto no deja de ser como si fuera un centro de alto rendimiento. Y no lo puede ser si todos los detalles no acompañan en esa dirección. Entonces, a mí me parece increíble que estemos en un servicio sacando cientos de platos, tú entras allí y aquello, voy a decir una barbaridad, pero es que no sé cómo se hace. Para que todo aquello, con aquel enjambre de gente, con todo lo que está pasando allí, no hay nada, ningún elemento de distorsión. O sea, pero yo creo que te acompaña el propio espacio. Hay algo de coreografía también, de organización, sí, pero dependerá casi exclusivamente. Sí, pero hay muchos detalles que
que te están como llevando en esa dirección. O sea, la propia arquitectura, los materiales, claro, yo no sé, Santiago, si después se han hecho muchas cocinas más así, y si antes había muchas más cocinas así, pero es verdad que fue un éxito. Una cocina que ha marcado un hito y muy... Bueno, recuerdo que me lo comentaste alguno de vosotros, ¿no? Del grupo, que de Thomas Keller, ¿no? Sí, de venir un gran chef de 2 o 3 estrellas en Michelin también, etcétera, etcétera, 4 o 5 restaurantes en Estados Unidos, y venir a Mugar y decir yo, wow, yo quiero algo como esto, ¿no? Y en cierto modo, bueno, algo intento reproducir en French Lounge, creo que era el restaurante por donde Sí. ha sido inspiracional la cocina de Mugari, lo ha sido sin lugar a duda, por la concepción del espacio y la limpieza. A nosotros nos han comentado, oye, queríamos algo como esto, algo como esto. Y vamos a la parte incómoda, la de necesidades no satisfechas. ¿Crees que echas algo en falta que se pueda pedir a fabricantes o a proveedores en cuanto a cualidades técnicas que necesitaría satisfacer? Hombre, pues mira, hay quien dice que desde la Edad Media, entre comillas, todo lo que son los instrumentos de cocina no han cambiado tanto, exceptuando la llegada del microondas, ¿no? Por decir algo. Y bueno, y añadiría yo el control de las temperaturas estables, como muy estáticas, muy controladas, ¿no? Antes eran hornos de piedra y leña, ahora son hornos eléctricos. Antes eran varillas de madera, ahora son varillas de acero inoxidable. Antes eran cazuelas de no sé qué material y ahora son de acero inoxidable. En realidad no han cambiado tanto las cosas, pero sí es verdad que por la suma de todo ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Mejoras? Hombre, seguro que hay mejoras. Por ejemplo, todo lo que es el tema de materiales de encimeras, todo lo que aporta Cosentino, esto es extraordinario, porque no solamente son materiales que cumplen una función funcional, sino que también está implícito lo estético. Y esto parece muy tonto, pero no lo es, porque en el fondo tú estás en un espacio en el que tiene que, insisto, en el que tú realmente te marcas unos objetivos de excelencia y tiene que ser un espacio cómodo. Un espacio cómodo es un espacio cómodo también a lo visual, a lo formal, o sea, parece muy bobo, pero no lo es, como tampoco lo es la iluminación. Tiene que una buena iluminación, una iluminación natural o una iluminación artificial que de alguna manera simule la natural. O sea, son pequeños detalles que generan, bueno, respuestas, yo creo que respuestas muy efectivas. Ahora que estamos dentro de lo que está pasando en Mugarich o de lo que lleva pasando bastante tiempo, querría que viniéramos al presente y empezaras a contarnos qué ha ocurrido desde la primera semana de mayo, que habéis comenzado con la nueva temporada. Una temporada que no es una nueva temporada, es la temporada justo después de la pandemia de un tiempo casi traumático para toda la sociedad, pero también en Mugarich, porque ha sido un parón en seco que nos ha cambiado la forma de concebirlo todo, creo. Bueno, yo creo que han pasado muchas pequeñas cosas que por separado quizá describen algo, pero creo que cuando las juntamos cuentan una historia diferente, ¿no? O sea, yo ya no es que me empiece a preocupar, o sea, simplemente me llama la atención el hecho de que un proyecto que tiene 24 años ya está siendo defendido por gente que tiene menos años que el proyecto. Entonces, esto a mí, por ejemplo, me llama muy poderosamente la atención. La segunda cosa importante para mí es que el futuro ya lo hemos dejado atrás. O sea, cosas que nosotros planteábamos hacer a largo plazo, pues las estamos ya poniendo en marcha porque hemos tenido la necesidad de hacerlas. O sea, hemos cambiado, hemos hecho una innovación en las intenciones. Yo digo esto porque es verdad. O sea, nos hemos generado figuras nuevas que no existían en los equipos. Hemos generado los hombres de gris, que son personas que son cocineros, pero salen a sala. Hemos salido el equipo de creatividad de Mugarich a contar y a convertirnos en una suerte de metres que apoyan al equipo de sala para explicar o ayudar a hacer más cómoda esa complejidad que hay en todo lo que sucede allí. He tomado yo quizá una conciencia que no tenía de cosas que estaban pasando y que, bueno, yo las vivía con naturalidad, pero que seguramente atropellan a alguien que viene por primera vez. Por ejemplo, si nosotros hacemos un mural con lo que estamos ofreciendo,
es muy difícil de catalogar, porque cuando tú vas a comer a un lugar, esto parece una hamburguesa, será una hamburguesa, esto parece un tartar, será un tartar, y esto parece un lomo de pescado, parece un lomo de pescado. Claro, es que en Mugaritz eso no existe. O sea, hay una suerte de imprevisibilidad en todo que es muy difícil, o sea, no hay por donde asir eso. ¿Hay algo de búsqueda de disociación de los sentidos en tu caso? Bueno, no lo sé. Desde luego hay una reetiquetación y hay una o sea, y además es que es premeditado. Lo que pasa es que, como llevamos tanto tiempo haciéndolo, algo que es premeditado para nosotros ya es natural. Pero el choque frontal con la gente que viene a vernos y que pierde las referencias, claro, nos coloca en una situación muy comprometida y comprometedora para todos. Entonces, claro, nos estamos teniendo que reinventar para afrontar esto de otra manera. Están pasando muchas cosas en Mugaritz. Por ejemplo, yo estoy emperrado en quitarme la carta de vinos. En un lugar donde no hay una carta de platos, no tiene por qué haber una carta de vinos. Y esto no nos exime de responsabilidades o inversiones o cosas de estas, sino todo lo contrario, nos mete en una dinámica donde hay que volver a repensar y esforzarnos muchísimo para cambiar todo ese paradigma, ¿no? De lo que era la relación del vino con respecto a la comida en un espacio público, ¿no? Entonces, claro, están pasando muchas cosas en Mugaritz, pero claro, a veces pensamos, wow, este paso no nos traerá problemas, no será... O sea, no eliminar la carta de vinos, claro, ¿es por lo difícil que es contar que eliminan la carta de vinos o por algún otro motivo? Pero claro, es que no nos olvidemos, les hemos quitado las referencias, les hemos quitado el pan, les hemos quitado la capacidad de decidir, les hemos quitado... Falta poner un vendaje. Les hacemos de todo. Entonces, nosotros les venimos haciendo de todo desde hace mucho tiempo. Pero mira, yo creo que este año también, sobre la reflexión de quizá tenemos un problema, y es que aquí ponía circo, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo, se ponía circo, y entonces ¿tú qué te imaginas que es un circo, no? Elefantes, domadores, y luego entras en un espacio donde no hay ni magos, ni payasos, ni caballos, ni domadores, ni ángel Cristo, no hay nada de eso, ¿no? Pero resulta que tú has vivido algo fascinante y te vas encantado. Bueno, esto es lo que tiene que pasar con ese espacio, con Mugaritz. Tiene que pasar, el espectáculo la tiene que complicación ser, de explicar cómo funciona la magia. Claro, el espectáculo tiene que ser alucinante. O sea, tú cuando te vas tienes que decir, qué buen espectáculo. Y dices, pero mira, no había monos. No había monos. Bueno, no había vinos. No, había otra cosa. Pero algo hemos bebido. Bueno, claro. O sea, es como nos estamos repensando, ¿no? Muy a lo loco, ¿no? Sí. Hablaba de las ideas que se han precipitado con la pandemia y habrá algunas que parecían una buena idea y ya no lo son. ¿Te pueden contar? Bueno, más que muchas, nosotros tenemos una montaña de fracasos detrás de la casa enorme. Lo que pasa es que no es verdad, no son fracasos, o sea, es consustancial al hecho de la búsqueda. Nosotros vamos arrancando ideas que nos parecen muy buenas, no se resuelven, entendemos que no nos sentimos cómodos y las dejamos aparcadas. Nosotros llevamos ya como 2 años tratando de buscar el encaje de un plato que nos genere una comunión entre toda la sala, donde las tecnologías pues también tienen que aparecer, pero no nos gusta que sean especialmente invasivas. Bueno, estamos dándole vueltas y llevamos, insisto, 2 años. Este año se va a quedar en stand-by. Vamos a ver si somos capaces de abordarlo de cara al año que viene. Pero para mí es muy importante, yo creo que para el equipo compartimos esa idea de que en el momento que algo adquiere demasiado protagonismo y no fluye de forma natural, entre comillas, nos genera un problema, ¿no? Iñaki, tú eres uno de de las mentes responsables de los contenidos en el Basque Culinary Center y en Diálogos de Cocina, si no me equivoco. Es difícil contar historias como la de Mugaritz, que son per se innovadoras y que cuentan y que se adentran en territorios que han sido difícilmente explorados con anterioridad. A ver, yo creo que Andoni me va a entender cuando diga que para mí Mugaritz sobre todo es ese espacio en el que se generan controversias del que hablaba antes, ¿no? Pero fijaos, estáis hablando de la cocina de Mugaritz y yo la cocina de Mugaritz solo la entiendo en relación con lo que está fuera de la cocina.
Paradójicamente, a mí, no sé si Andoni estará de acuerdo, la cocina de Mugaritz me parece un espacio casi de seguridad, donde se producen otras inseguridades. Un espacio casi de concierto, donde se producen desconciertos fuera de la cocina. Y siempre ha habido ahí un movimiento pendular, ¿no? No es un capricho, pero a mí me encantaría imaginar cómo cocinaría Mugaritz ahora en la vieja cocina. Creo que estaría sometido a una serie de incertidumbres que redundaría en beneficio también de la propuesta culinaria, ¿no? Lo digo porque, yo últimamente soy muy crítico, en este movimiento pendular hemos pasado, como decía Santiago antes y decías tú mismo, ¿no? De concebir la cocina como una especie de caja negra en la que no se puede entrar y que ni siquiera hay que mostrar, a unos espacios blancos, inmaculados, en el que el cliente más o menos inteligente está diciendo en el fondo, ¿no? Por favor, ocultadme algo, porque es demasiado evidente lo que está viendo. Yo, como conozco a Mugaritz, sé que en Mugaritz siempre hay un plan B en el que cuando llegan a un nivel de cierto acomodo, se produce una chispa por la cual hay un proceso reflexivo que les lleva a poner las condiciones en las cuales hagan las cosas mal para hacerlas de otro modo. Y yo esto lo he visto en todos los años que llevo conociendo a Mugaritz. Andoni, la primera vez que le vi en una cocina, estaba diciéndole a uno de sus stagiaires, conviértete en patata. Yo creo que ese es el mensaje del COVID. Ahora, después del COVID, todos tendríamos que convertirnos en patata. Es decir, tendríamos que tener otro tipo de relación con el entorno. A eso me refiero, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Mugaritz es una especie de nave espacial, que a veces es demasiado evidentemente una nave espacial. Pero bueno, yo seguiré provocándoles y para ver si no sé, si me hacen caso, porque por una cuestión puramente egoísta, porque quiero seguir disfrutando de Mugaritz. Tengo la versión una breve versión de las sobremesas de Mugaritz de Andoni con mucha de la gente que va allí a compartir ideas con él, Daniel Inenarity, tú mismo. Yo quería una crónica por tu parte, porque una versión externa es quizá un poco más... Bueno, es otra versión. Y querría que tú me contaras cómo son esas sobremesas en Mugaritz, esas en las que hay, bueno, se derrama el vino, se sacan las navajas, se discute, la controversia es la herramienta. Yo no podría contártelo porque siempre es algo mamado. Es tal el entusiasmo. Sé que pasan cosas interesantes, sé que en la medida de lo posible contribuyo a que esas cosas interesantes sucedan, pero yo siempre voy como, realmente es paradójico, pero a esas sobremesas voy como un cliente, porque voy a aprender, voy a que me muestren cosas, intento contribuir en lo que puedo, pero el recuerdo que tengo es un recuerdo del ambiente que se produce allí. Es decir, se me mezclan en el mismo plano lo que como, lo que bebo, lo que converso, lo que nos miramos, la relación con el equipo. Es decir, es realmente una experiencia gastronómica en la cual son indiferenciables los distintos factores. No sé si te ha servido de algo lo que te he dicho. No era lo que pretendía. Sí, no. Pero yo sí querría que Andoni compartiera con la gente que nos está viendo, que nos va a ver, su alegato de las sobremesas como huerto fértil para la creatividad y para las ideas. Bueno, yo me di cuenta que la gente que invitábamos a participar en una de nuestras pruebas, de nuestros ensayos, muchos casos tenían un papel de personaje y de persona, ¿no? Entonces, fuera un investigador, un sociólogo, un filósofo, el responsable de la imagen corporativa de una empresa, un periodista que se ocupa de... Bueno, todos somos un personaje y, lógicamente, un individuo detrás de ese personaje, de esas vestiduras. Cuando tú subes a una tarima a exponer algo, siempre viene muy sujeto en certezas, no hay fisuras. Te encuentras la verdad que puedes demostrar o que está más consolidada y tal. Cuando bajábamos el espacio de las sobremesas, se generaba un espacio de hipótesis. Ya no cuentas lo que sabes, sino lo que
consideras, crees, anticipas. Entonces, el campo de juego daba una oportunidad a conversaciones nuevas, mucho más desenfadadas, más espontáneas, con más colores, y en todos los sentidos, o sea, más escoradas quizá a aventurar cosas insólitas o a insultar, me da igual, pero ya era otra cosa. Y por eso a mí me gustan tanto las sobremesas, porque además enseñan a la persona, y eso es muy rico. Santiago, ¿cuál es tu experiencia en estas sobremesas de Mugari? Pues yo he frecuentado tristemente tan pocas veces Mugari que es un sentimiento de frustración el que tengo, que antes lo comentábamos antes de iniciar este acto, ¿no? Y que intentaré reparar en algún momento. Yo estuve en una ocasión y me fui volando, me fui verdaderamente diciendo, por Dios, esto de qué va, ¿no? Porque, bueno, para mí fue una experiencia que me marcó, ¿no? Y la he comentado muchas veces, entre amigos, familiares y demás, ¿no? Pero me puedo imaginar lo que es después de asistir a ese espectáculo circense. Pues bueno, pues puede salir, bueno, cada uno puede alucinar en colores, ¿no? Y querría hacerte otra pregunta, Santiago, que Sí. es, en un planeta que come y cocina de una manera tan diferente de un lugar a otro, un planeta en el que Cosentino está en todos los continentes, está encantado en todos los continentes, ¿cuáles son los retos, sobre todo cómo resuelve Cosentino esas diferencias de un lugar a otro y cuáles son los retos para una empresa a nivel global? Bueno, te reconfirmo que tenía que sacarle el reno, que te confirmo, que como empresa estamos presentes en los 5 continentes porque, por fortuna, pues bueno, pues en los últimos 15-20 años la empresa ha crecido mucho en ese plano internacional. Si no recuerdo mal, actualmente en este 2021 tenemos 73 nacionalidades representadas entre empleados de Cosentino, una especie de mini ONU. Y eso se llama diversidad. Y yo creo que hoy día el gran reto de las empresas y de las organizaciones y de los países que leche es gestionar la diversidad, porque el mundo es diverso y el que quiera verlo uniforme tiene un problema muy grande, tiene una miopía atroz o tiene un problema mental o lo que sea. El mundo es diverso y la diversidad es la especie humana, es el género humano. Y yo creo que eso es una riqueza inmensa, ¿no? Entonces, bueno, eso como primera consideración. En segundo lugar, el conocimiento que nos da el estar presente con una perspectiva de negocio, de generar un beneficio, te lleva a que para triunfar tienes que conocer. Tú no puedes ir de conquistador hoy día, por muy poderoso que sea tu marketing, a un mercado diciendo, oye, esto nos gusta en España y en Europa y os lo vais a poner en la cocina porque lo digo yo. Te lo comes con papas. Entonces, tienes que conocer cuáles son las preferencias culturales de ese país. Y el color, en nuestra opinión, es el vector que define la identidad cultural. Cómo nos vestimos, qué color elegimos para nuestra cocina, nuestro baño, es una manifestación cultural, más allá de lo que nos imaginamos. ¿Hay globalización de por medio? La hay. La globalización que genera uniformidad, todos igual y tal, pero hay diversidad, ¿vale? Entonces, nos obliga a, digamos, a esa dialéctica de comprender la idiosincrasia que te da el estar cerca por tu propio compañero, tu propio equipo en los mercados, conocer esa cultura y, por otro lado, equilibrar por las ventajas que tiene la globalización, la economía de escala y demás que te permiten ser competitivo. El reto para una empresa que está en Almería, en una esquina de España, compitiendo con Samsung, LG, DuPont y demás, no me duele en prenda a mis competidores, he nombrado a grandes corporaciones que multiplican por 20 la facturación de Cosentino. Esos son nuestros competidores. Se puede, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos lo creemos, somos osados y, bueno, pues va de contar con personas que quieran vivir esa aventura, ese sueño. Bueno, me dicen que nos quedan 2 minutitos, así que vamos a ir despidiéndonos. Quería, para terminar, que nos dijerais, Andoni, Santiago, 11 años aproximadamente de relación, de Mugari y Cosentino. Contadnos un recuerdo con el que os quedéis de este camino larguísimo juntos. Para mí lo fácil que ha sido la relación de estos 11 años. O sea, yo tengo la sensación de que somos verdaderamente aliados.
O sea, siempre que nosotros hemos tenido una idea, la hemos compartido y ha tenido muy buena acogida, y siempre que ellos nos han solicitado algo, creo que hemos respondido también, y llevamos una relación, sobre todo una relación, lo ha dicho Santiago, ¿no? De amistad. Yo creo que ya se puede considerar amistad. Es muy cómoda, compartimos muchas cosas, y personalmente para nosotros, que somos una pyme pequeñita, ¿no? Pequeñita, pero somos un desalgoritmo al modo de Iñaki, ¿no? Al modo que le gusta a Iñaki, ¿no? De provocar y tal. Ir de la mano de una de las empresas más innovadoras que hay en el mundo, pues nos hace sentir muy bien, sinceramente. Diego, ¿qué te voy a decir? La verdad que podría decir muchas cosas, pero dado que estamos terminando, primero, esta mañana he vuelto a darle un premio a Andoni en Madrid Fusión. No estaba solo en esta ocasión, pero ha sido un premio muy bonito que ha tenido Madrid Fusión este año. El premio ese Revelación Cocinero del Año ha sido un premio coral, con grandes compañeros es Mugari, algunos de ellos he sabido hoy, y me ha producido mucha alegría darle un abrazo. Y hace muchos más años le di un premio que él no sabía que yo se lo iba a dar, también me lo dijeron unos minutos antes, en Londres, en el 50 Best Award, bueno, que Mugari ha estado, y está una década ininterrumpida, el único restaurante que no se ha bajado del top 10 mundial, ahí está, ahí es nada. Pues le di el Best de Chef, ¿no? El Chef Choice, perdón, sí, que es el premio que votado por los propios cocineros, no por las agrupaciones nacionales, etcétera, entre colegas. Fue emocionante. Pero de todo eso, y podría decir más, el recuerdo más grato y más de decir, wow, estoy ante esto, hay que hacer la ola, fue cuando vimos a Andoni llegar a la sede de Cosentino hace 3 años, con la pierna escayolada, con una muleta y demás, porque él dijo, yo voy al seminario de la Fundación Eduardo Justo, y vino cuando su médico le dijo, no viajes, no vayas. Pues ante eso ya es emocionante. Bueno, pues con esta celebración de esta relación, con la reivindicación de la controversia como herramienta para avanzar en el conocimiento, y bueno, con este rato tan estupendo de conversación que hemos tenido aquí, pues nos despedimos hasta otra ocasión, y que esperemos que sea muy pronto. Muchas gracias, Iñaki, desde Bilbao. Gracias, Andoni. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Iñaki, espero que tengas una cena controvertida hoy. Seguro, conmigo mismo. Oye, por favor, lee la entrevista del amigo García en Yorokobu con Andoni, sí, que fue del mes pasado, ¿no? Salió el mes pasado. Yorokobu del mes pasado. Yorokobu, mes de mayo. Imprescindible esa entrevista. Tuvimos un rato bastante prolongado y agradable en Mugaritz, y nada, lo podéis leer en Yorokobu, número 218, mayo de 2021. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.